tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. No se imaginan la alegría que me da volver a saludarlos, sentirlos cerca y saber que me van a acompañar a lo largo de la conversación que voy a sostener con nuestra invitada de esta noche. Se trata de una mujer muy especial, admirable. Para mí es un orgullo haberme acercado ahí y tener la oportunidad justamente de que dialoguemos. Ella se llama Marcela Bastido, tiene 26 años, es de Chihuahua, pianista, es compositora, es arreglista. En ese terreno, a pesar de su juventud, se le considera una de las personalidades o influencias más innovadoras en el terreno del jazz. Así se le considera en México y yo estoy segura que en todas partes donde la hayan escuchado la verán de la misma manera. Marcela es especial por muchas razones. Muy talentosa, muy voluntariosa, con una vocación a toda prueba y ella es además invidente. Esto no ha sido un obstáculo para que realizara el más grande de sus sueños, llenar el mundo de música y compartirla con todos nosotros. Hoy por lo pronto vamos a compartir su conversación. Marcela, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor dicho. Muy buenas noches, muchas gracias por la introducción y por la invitación. ¿Dónde estás viviendo ahora? Estoy viviendo en Boston. ¿Estás cerca de tu escuela, de la Berklee Sí, Music of Music? sí, bastante cerca. ¿Cómo es ese colegio, que es el más importante en materia de enseñanza musical en el mundo? Es muy diverso, se pueden explorar muchísimos géneros musicales y sobre todo conocer muchísima gente de todas las partes del mundo y de todos los ámbitos musicales. Es muy bonito pensar que ahí te dieron un reconocimiento que solo se les entrega o se les otorga a los alumnos más distinguidos y tú eres uno de ellos. Eres un líder. Gracias. Sí, el Melba Liston. Exacto. Sí. ¿Qué significa ese premio en el ámbito? Es un premio que se otorga cada 2 años a una compositora de jazz y Melba Liston fue una trombonista muy destacada en su tiempo. Fue una de las primeras mujeres afroamericanas en destacar en el mundo del jazz y entonces siempre es un honor cuando ese premio se otorga porque es alguien que representa muchas cosas musicalmente, pero también socialmente y todos los cambios que logró. Estás en actividad constante, quieres componer, quieres arreglar, das clases, Sí. quieres aprender y además sé que colaboras con una iglesia, que Sí. haces música para misas. Sí, ahí tuve la gran fortuna de empezar a dirigir el coro y en general el ministro musical y coordino los arreglos de las diferentes canciones o himnos de las misas y dirijo ahí el coro. Aparte, estás permanentemente componiendo o trabajando sobre las composiciones de otros músicos. Gracias a ti, conocí a este grupo de jazz que es de Bangladesh, que se llama Sí. Attempt Band. ¡Qué maravilla! Es un encanto. ¿Tú colaboras con ellos? ¿De qué manera? Yo conocí a Arafat Kasi, que es el fundador de la banda, Sí. el año pasado, en septiembre de 2020, ya justo va a ser un año. Y lo conocí por teléfono porque estaba buscando una persona que le ayudara a grabar demos para su música. Y pues me contactó y me dijo que necesitaba a alguien que pudiera tocar en piano diferentes melodías o progresiones que él tenía en su mente, pero sin ningún tipo de notación musical o de conocimiento profundo de los acordes o de la teoría. Él graba en su computadora tarareando o cantando diferentes cosas que se le ocurren, porque además, él es baterista, pero cuando quiere hablar de armonía o melodía, todo es completamente lírico y él lo graba con su voz y él dice, yo quiero, esta es mi idea, pero quiero que lo hagas funcionar de la manera que tú quieras o que tú sientas pertinente. Entonces es una persona que
confía mucho en la gente con la que trabaja y entonces, bueno, así es como empezó la relación y eventualmente decidió incluir mis partes de piano en la música. Fuera de solo ser la referencia de los demos, sí, terminó siendo parte de sus discos y de sus composiciones. Sé que eres la única compositora que puede trabajar sobre las obras de Justin Coughlin. ¿Así se pronuncia? Coughlin, sí. Me encantó su trabajo, ¿eh? Me parece de una delicadeza y de una elegancia extraordinaria. No lo conocía, nunca lo había oído y esto te lo debo también a ti. Gracias. Sí, es un gran, gran músico y me encanta que es muy orgánico. Sus composiciones no tienen absolutamente nada ni de pretencioso, no, ni de querer copiar a nadie. Todos tenemos influencias porque no puedes tocar o componer absolutamente de la nada, porque todos tenemos oído y nos tenemos que basar en algo, pero él combina mucho sus influencias y no escuchas a un músico, no dices, él quiere ser como Herbie Hancock o como Bill Evans. Es muy, muy orgánico y ha encontrado la manera de combinar todas sus influencias de una forma que suena muy natural y muy original. Ahora música. Sé que también colaboras con una empresa, no sé cómo decirlo, que hace trabajos para que cualquier persona en el mundo pueda estudiar música. Se llama PAT, no recuerdo. Exactamente. ¿Qué es esto? Es una aplicación para aprender la número piano. 18, ¿no? Sí. Sí, exacto. Fue la número 18 en App Store. Sí. Y es para aprender piano desde un punto de vista no necesariamente musical o teórico. Entonces, no lees partituras, lees... es como un sistema de tablatura, pero para el piano. Entonces, son como ilustraciones del teclado y dónde tienes que poner las manos, cuáles dedos. Otra vez, es como si estuvieras leyendo una tablatura de guitarra, pero ellos crearon un sistema para hacerlo funcionar con el piano. Y lo que yo hacía era arreglar diferentes canciones para piano. Entonces poner diferentes formatos. Era melodía y acordes o acordes y bajo, para que la gente tuviera la opción de tocarla ya sea mano izquierda bajo, mano derecha acordes, o mano izquierda acordes, mano derecha melodía, o sea, la voz. Es que tu trabajo es muy diverso, es fascinante. Realmente nuestra conversación está comenzando como si hubiéramos arrojado muchas barajas al aire y fuéramos tomando unas y otras, porque realmente, insisto, la pluralidad de tus actividades es impresionante. Ahora yo quiero que vayamos a un tema que para ti es fundamental, las herramientas tecnológicas que te han permitido superar una circunstancia especial y que han permitido también que escribas, que compongas, que leas partituras. Me gustaría que nos contaras cómo encontraste en Berklee esas herramientas. Pues el primer acercamiento que tuve fue cuando vine en 2014 a un programa de verano de 5 semanas en Berklee. Y desde el primer día me enseñaron estas herramientas, este software adaptado. Y obviamente fue un gran cambio en mi vida porque me empezó a permitir explorar la composición y la producción desde un punto de vista más técnico en términos de la computadora, porque tú puedes componer o grabar algo o tener una idea con tu celular o tratar de, si lo quieres tener escrito, tratar de dictárselo a alguien para que no se te olvide. Esto es más como ideas antes de la composición ya completa, ¿no? Son más como bocetos o... Son como llamadas, ¿no? Ajá. Es como si una voz musical te estuviera esperando en un punto de la calle y te dijera, pss, pss, Marcela, ven,
y te entregar un mensaje musical. Uh-huh. Sí, exacto. Y entonces, sin la tecnología, pues tienes que encontrar diferentes maneras de hacerlo. Tienes que grabarte tú con el piano nada más, o encontrar la manera de empezar a plasmarlo en donde mejor se te acomode, pero sin ser convencional, sin ser una partitura que se pueda leer por cualquier persona. Entonces, con este programa de verano empecé a explorarlo poco a poco, y pues ahí fue cuando me di cuenta que realmente ya no podía seguir estudiando sin estas herramientas. Y un año después regresé al mismo programa de verano, ya con un poco más de conocimientos, ya habiendo explorado estas herramientas en mi computadora desde casa. Tuve la fortuna de tener mucha ayuda de mi profesor en Berkeley, desde aquí a México, ayudándome a instalar programas, a explicarme otra vez lo que ya no me acordaba. Teníamos llamadas muy constantemente. Y ya, de ahí no lo he dejado de aprovechar. Son herramientas de las que no sabías nada antes de llegar a este punto. Y pues, yo creo que muy pocas gentes las conocen. Yo no había oído hablar de eso, discúlpame. Sí, no, pero lo que pasa es que son herramientas que sí conocía, pero no conocía que se podían usar de manera adaptada, porque no son programas nuevos o especiales para gente invidente. Son los mismos programas que usa cualquier músico en cualquier parte del mundo, pero adaptados con lectores de pantalla para que gente invidente los pueda usar. Lo que me gusta mucho, aparte del resultado en tu trabajo, es que quieras compartir esa experiencia y hacer que muchas personas de México y de otros países se puedan apoyar en estas maravillosas herramientas tecnológicas. Uh-huh. ¿Sabes qué, Marcela? Tengo que hacer un breve corte, muy breve. Regreso enseguida. ¿Me permites? Sí, claro. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos charlando usted y yo con Marcela Bastida. Ella es pianista, es compositora, es arreglista. Es una mujer que gracias a las herramientas tecnológicas ha podido superar la situación que implica ser invidente. Ahora no solamente ha logrado magníficos resultados en su trabajo, sino también quiere que otras personas tengan al alcance estos recursos. Es una lucha constante, y yo leí en una entrevista que te hicieron algo que me impresionó. Comentabas que en el mundo de la música hay mucha discriminación o estereotipos también, y que cuando alguien ve a un intérprete invidente piensa que es un improvisado, que es un lírico y que no tiene ningún apoyo teórico. Luchar contra esos prejuicios es pesado, es difícil. Realmente no creo que sea porque la gente quiera conservar estos estereotipos, pero es porque no se conocen. En muchos lugares del mundo no se conocen este tipo de herramientas y este tipo de avances. Entonces es fácil que la gente se imagine que, ok, sí es músico, pero pues solo con el instrumento, o solo cantando, o solo cuando quiere componer, no sé, lo graba en el piano y ya. Pero porque realmente falta mucha concientización de todo lo que ya es posible gracias a la tecnología, y también pues a la educación en general, que ya está disponible. Entonces, pues sí, es pesado, pero también es alentador, porque ya hay cómo demostrar cómo se pueden romper esos estereotipos. Y vale la pena la lucha, yo estoy completamente segura. Ahora, hay algo que me interesa, soy muy ignorante en la materia, me gustaría que me contestaras esta pregunta, que la hago, pues, sinceramente por interés. ¿Se puede escribir música en braille? Sí, claro. ¿Cómo? El sistema braille todo está basado en 6 puntos,
y de ahí las diferentes combinaciones de puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, dependiendo del contexto, son el alfabeto, los números y ahora también la música. Entonces, no es realmente que la música braille sea otro sistema u otra variante, es solo que cuando está en contexto musical son los mismos 6 puntos y vas haciendo diferentes combinaciones para diferentes instrumentos o para indicar las dinámicas. Es igual que en tinta, combinas los símbolos musicales con letras, ¿no? Por ejemplo, si pones mezzopiano, MP, es lo mismo. Verías lo que ya sabes que son notas porque estás en el contexto de que sabes que es una partitura, más letras dentro del mismo sistema para leer diferentes indicaciones en las partituras. Pero no es un sistema de símbolos como en tinta. No son como dibujos, son las mismas combinaciones de puntos. Son puntos nada más, o sea que sí, lo puedes leer con el tacto, digamos. Sí. En tu historia hay un principio que me encanta. Fíjate hasta dónde has llegado, eres una persona reconocida en el ambiente, eres una líder en el medio más exigente en cuanto a enseñanza de la música. Y pensaba yo, todo comenzó con un teclado que te regalaron tus papás cuando tenías 6 años. Sí. Cuéntanos de ese teclado que te enamoró con sus sonidos. Pues sí, era un teclado que me regalaron mis papás y me encantaba tocarlo hasta que empecé a tomar clases ya formalmente a los mismos 6 años. Y estuve con esta maestra un par de años y después lo tuve que dejar un tiempo, pero nunca dejé de explorar yo con el teclado o sentarme cuando tenía tiempo y explorar las diferentes funciones, porque no era un piano acústico, era un teclado que tenía, era un Yamaha pequeño, que tenía varios sonidos y tenía ritmos. Entonces siempre me gustaba estar ahí improvisando y explorando las diferentes posibilidades. Y ya hasta después, a los 15 años, empecé clases formales de piano otra vez y poco tiempo después ya decidí estudiar música. Decías que a los 16 años decidiste ser una música profesional. ¿A qué edad tuviste tu primer piano, Marcela? Tuve un piano digital a los 17. ¿Dónde estaba ese piano? Lo compramos en la misma Yamaha. Cuando empecé a tomar clases otra vez de piano a los 15 años, fue en una de las tiendas de Yamaha en la Ciudad de México. Sí. Y eran clases grupales, pero como medio año después conocí a Tony Cabral, que fue mi maestro de piano por mucho tiempo, privado. Y él era el dueño de esa tienda Yamaha. Y él me empezó a enseñar lo que él hacía en términos de composición y lo que él exploraba en los pianos digitales Yamaha, porque ya en ese entonces no eran teclados, eran pianos muy, muy grandes, con muchísimas más opciones de orquesta y diferentes instrumentos incluidos, loops, mil cosas. Tenían un sistema como una computadora muy, muy grande donde tenías muchas posibilidades. Y pues él en algún punto vio que tenía mucho interés en explorar todas estas posibilidades y me empezó a enseñar lo que él hacía hasta que decidió que me quería dar clases y me propuso empezar a enseñarme de manera privada. Y entonces me prestaron uno de los pianos digitales que tenían ahí en la tienda. Me lo llevaron a mi casa y ahí fue cuando decidí comprar uno de esos pianos digitales Yamaha, porque la sensación era muy parecida a un piano acústico porque el tamaño era el mismo, era como el mismo mueble de madera y tenía los pedales, el mismo peso de las teclas y me estaba gustando mucho la idea de tener otras opciones, no nada más el sonido de piano.
Tal vez ahí un poco fue como cuando empecé a decidir que me gustaba componer, aunque todavía no sabía exactamente que iba a ser compositora. Pero entonces, pues ya al final, ahí fue cuando tuve ya mi primer piano en mi casa. ¿En qué momento escribiste o intentaste escribir tu primera composición? Eso ya fue más tarde, como medio año después de mudarme a Boston, en 2016. ¿Cómo llegaste a Boston? ¿Por qué? Sé que fuiste ahí y luego te becaron e hiciste toda la carrera becada. Pues mucho tuvo que ver los programas de verano. Me encantó la tecnología, me encantó el apoyo que recibí. Conocí un maestro de piano con el que me llevé muy bien, pero además me encantaba su forma de enseñar, me encantaba a los músicos a los que me exponía. Y obviamente tampoco tenía la menor idea que me gustaba el jazz, porque en México no... Sí hay jazz, pero no es el mismo tipo de jazz y yo no estaba muy expuesta. Yo empecé a estudiar música contemporánea y conociendo la historia de un poco del jazz y Motown, Muscle Shoals, como que todas estas subdivisiones de música que no es música clásica, pero tampoco es jazz. Ya eran como muchos géneros al mismo tiempo, funk, rock. Pero el jazz como tal lo empecé a conocer hasta que vine a Boston en 2014. Y pues ya después de esos 2 veranos fue cuando ya decidí aplicar seriamente para entrar a Berklee. Y en enero de 2016 ya fue cuando me mudé y empecé la carrera. El jazz es un género fascinante, muy exigente, pero también te da una enorme libertad. Esa es la impresión que tengo. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, claro, porque hay mucha improvisación. Pero es improvisación con mucho fundamento, con muchísima teoría detrás y realmente permite conectar con toda la gente con la que estás tocando. Y eso es algo de lo más importante para mí. Yo no me considero solista, me encanta tocar con gente y entonces cuando improvisas, aunque sea tú solo, tu momento, estás escuchando a los demás, a la gente que está acompañándote o que está tocando la melodía y tú estás tocando los acordes. Entonces es como una libertad, pero con teoría. Bromeamos mucho que es como aprender las reglas y luego romperlas. Entonces, o sea, es mucha teoría y después improvisar con todo esto como en alguna parte de tu mente. Pero sabes que, Marcela, hay una cosa fascinante en la improvisación, lo efímero. Improvisas algo, resulta que te fascina, te envuelve a las personas que te están escuchando, pero tal vez no vuelvas a lograr ese sonido. Claro. Es un sonido que llega y se va, y creo que es uno de los encantos de la improvisación. Claro, o sea, puedes mejorar tu técnica de improvisación, puedes mejorar tu habilidad para comunicarte con los demás músicos, todo eso puede crecer, pero nunca vas a repetir un solo. No vas a repetir un solo sonido, pero además, yo no sé si te pasa que después de escribir una frase musical, esa frase te asalta mucho tiempo después y se repite en tu mente. En ese caso, ¿qué haces? ¿La diversificas, la modificas, la alteras? ¿Cómo? Sí. ¿Qué haces? Sí, la vas alterando y no sé, le cambias el ritmo o la cambias de tonalidad o es la misma tonalidad pero en diferente octava. Tratas de no abandonar la idea, sobre todo cuando es una buena idea, pero tener variación. Para poder hacer todo eso tienes que estudiar, tienes que prepararte y tienes, me imagino, que escuchar mucha música, no para copiarla, sino porque es como beber agua, ¿no? Eso te alimenta, sí, te refresca, te fortalece, te da vida. Sí, de hecho hay un pianista de jazz que se llama Kenny Werner y él tiene un libro que se llama Effortless Mastery, y habla de cómo mejorar tu técnica de improvisación y cómo conectar con tus emociones cuando estás tocando música. Pero una de las cosas más importantes que él dice es que la música es como, bueno, no es como, es un lenguaje
pero la manera de aprenderla debe ser como cuando aprendes el lenguaje. Las personas no hablamos sin haber escuchado por meses o años. Y obviamente cuando estás intentando hablar o cuando vas a empezar a hablar, llevas meses escuchando gente que ya sabe hablar perfectamente. No estás escuchando gente que está a tu nivel. Entonces con el jazz, o bueno, con cualquier tipo de música, pero por ejemplo, si ya poniéndonos más específicos con la improvisación, hay que escuchar muchísimo, muchísimos solos, muchísimos, sobre todo muchas improvisaciones de la misma pieza, porque los acordes son los mismos y la melodía es la misma, pero la gente toma diferentes rutas para tocar un solo. Entonces eso es lo más importante. Claro, por supuesto que sí. Tengo que hacer un corte. Es muy importante, pero es más importante que después sigamos conversando. ¿Te parece bien? Sí, claro. Encantada, Marta. Uno como lector tiene libros que lo acompañan toda la vida. O a lo mejor un libro nada más que necesitas leer en ciertos momentos. ¿Pasa lo mismo para ti con la música? ¿Hay autores a los que necesites en momentos cruciales, necesites escuchar? Sí, definitivamente. ¿Quiénes son? Maria Schneider, Ain Incerto y... bueno, muchísimos, pero en Big Band, que es lo principal que hago, también Bob Que te interesa muchísimo. Quieres tener, sí. Es tu sueño, quieres tener una Big Band donde los músicos no cambien, se queden mucho tiempo contigo. Y decías algo muy bonito, querría ser como Duke Ellington, que escribía para cada uno de sus músicos de tal manera que ellos pudieran soñar. Eso es precioso, ¿no? Sí. Sí, porque ya dejas de escribir para trombón 1, ya escribes para, no sé, esta persona, que lo conoces desde hace mucho tiempo y sabes quién es, y sabes su sonido, y sabes que el rango que estás escribiendo sí le funciona o sí se siente cómodo tocando ese rango. Y estos 3 músicos que te digo ahorita son contemporáneos y son 3 personas que tienen sus big bands desde hace mucho. Bueno, Bob Brookmeyer ya murió, pero él también tenía su big band muy definida. Claro que tocan con otras big bands y dirigen a mucha gente y escriben comisiones y todo, pero en general para lo que más componen es para su propia big band y son las personas que conocen y que además quieren muchísimo. Debe ser fascinante trabajar con un gran número de músicos y que cada uno vaya aportando su voz y que cada uno vaya traduciendo tus notas. Porque tú decías también, otra de tus aspiraciones es que tu música sea tocada en muchos escenarios, en los mejores. Sí, sería muy, muy, muy padre. Has escuchado, me imagino, muchas veces tu música interpretada. ¿Qué sientes? ¿Es lo que tú escribiste? ¿Es lo que tú sentiste? ¿O es algo que ya no te pertenece? Es una combinación de todo, pero la gran mayoría de las veces me ha cambiado mucho la perspectiva de lo que escribí, primero porque ya lo estás escuchando con gente real y después porque es gente que le fascina lo que hace y que además interpreta mucho, porque leer es muy importante y leer a primera vista también es muy importante, pero cuando ya interpretas una frase y además todos la interpretan al mismo tiempo, es muy satisfactorio porque te das cuenta que así la escribiste, pero no sabías que iba a sonar así. Ahora, Marcela, después de escuchar que alguien o un grupo interpreta tu trabajo, ¿lo corriges? Sí, porque claro. Al escucharlo dices, no, aquí sería mejor otra cosa, otra nota, cambiar el tono, el registro, no sé. Sí, claro.
siempre es muy diferente escucharlo con gente real. Y además es muy interesante porque ya en esta época tenemos mucha retroalimentación de la computadora cuando escribimos música. Y escuchas instrumentos de computadora todo el tiempo y no, obviamente no tienen la misma expresividad ni fraseo cuando estás escuchando la pieza, pero sí cambia completamente cuando lo escuchas en persona. Y también eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que obviamente lo puedes escuchar y aunque no suene muy bonito o muy bien fraseado, sabes si el voicing está bien o está mal, la distribución de las notas en los acordes. Pero ya, o sea, por ejemplo, antes, no sé, Duke Ellington, Count Basie, no tenían retroalimentación de computadora. Entonces, lo que está en el papel, obviamente tenían todos los conocimientos que quieras para saber que lo que estaban escribiendo estaba bien, pero no lo han escuchado. Entonces, creo que también eso sería fascinante, no escucharlo para nada hasta que lo escuches en persona. Por eso digo que tiene ventajas y desventajas. Pero sí, lo corrijo y también a veces tengo retroalimentación de los músicos. Oye, esta nota está muy alta para mí, o aquí pusiste bemol y creo que era B cuadro. Ah, sí, perdón. Cosas que se te van, errores de dedo, muchas cosas que tienes que estar muy abierto. Marcela, ¿qué significa para ti la música clásica? Me encanta la música clásica. Siempre me ha interesado mucho la historia, conocer las diferentes etapas, nombres de cada una de las etapas y los estilos de orquestación. Me gusta mucho. No es mi campo, pero sí, obviamente en algún punto estudiando exploré Bach y Chopin, pero me encanta desde un punto de vista un poco más foráneo. Sí, tiene sentido. Es como más, no es lo que yo hago, pero me encanta. De niña, ¿qué música escuchaste? Un poco de todo. Mucha música en inglés. Sí, también en español, pero era un poco más, no sé si selectivo, pero de todo, pero no tanto. O sea, de todo me refiero a géneros, pero no todos los artistas. Como que entre más años pasaban, más me empecé a volver un poco más selectiva. Y sí tuve una época que escuchaba muchísima música clásica, sobre todo cuando empecé a estudiar piano ya formalmente. Sí. Y eventualmente el jazz. Tenía muchísimos discos de todo de chiquita y me encantaba escuchar música. Tenía un estéreo en mi cuarto y me encantaba encerrarme a escuchar música, solo a escuchar música. Y bueno, de hecho, cuando estaba muy, muy chiquita, cuando tenía como 1 año, tenía una grabadora portátil y la llevaba a todos lados. Y me encantaba, tuve una época que me encantaba escuchar el primer disco de Shakira. Entonces te digo, era de todo, de todo. ¿Tienes recuerdos de cuando tenías 1 año, Marcela? No, no, pero cuando escucho ese primer disco de Shakira, definitivamente sí, o sea, obviamente no me acuerdo de cuando tenía 1 año, pero sí tiene algo muy especial de cuando... Hay música que te recuerda cuando eras muy chiquito y es como muy reconfortante y muy conocido. O sea, fuera de lo que hagas y explores, improvises y bla, 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 cuando escuchas algo que ya habías escuchado desde chiquito, sin explorar, sin analizar y sin nada, pero es como muy, pues muy, ¿cómo se dice? Muy familiar. Es como si fuera tuyo nada más, es algo que te pertenece. Sí. Y además cuando tiene uno ese tipo de recuerdos, con el recuerdo vienen otros que Claro. te devuelven el ambiente donde estuviste, donde creciste. ¿Cómo era el tuyo? Pues muy alegre. Tengo muy buenos recuerdos con
con mis papás, con mi hermana. ¿Tienes solo una hermana? Sí, tengo una hermana. ¿A qué se dedica? Estudió finanzas y contabilidad. Ah, muy bien. ¿Y tus papás? Contadores. Pero te han dado un apoyo extraordinario. Sí. Y sobre todo la libertad, porque a veces hay frenos en la familia y tú lo sabes, para que hagas lo que tú quieras. Sí, claro. Para que te dedicaras a lo que tú querías, que es la música. ¿Nunca has tenido otros intereses? En algún punto cuando estaba en secundaria, principios de prepa, a lo mejor pensaba estudiar comunicación. ¿Y qué pasó? Pues empecé a estudiar piano y ya decidí que quería estudiar música. Pero antes de eso decía que quería estudiar comunicación. Siempre me ha gustado mucho hablar y de hecho de chiquita me fascinaban los micrófonos. Entonces siempre quería estar grabando todo lo que decía y me inventaba con mi hermana como programas de radio y siempre estábamos ahí hablando en micrófonos. Entonces, pues, perdón, sí, dime. No, de que me interesaba eso, entonces no sabía si quería estudiar comunicación o no, pero no había tenido como que no había pensado muy profundamente ya qué voy a estudiar de carrera, pero si alguien me preguntaba, ¿ya tienes alguna idea de qué vas a estudiar? Comunicación, tal vez. Pero ya cuando decidí estudiar música ya estaba en prepa. Ahora, la música es una forma de comunicación maravillosa. Ahí no importa el idioma, ni la edad, ni la latitud donde se encuentre la persona. Sí. La música nos envuelve a todos, aunque desde luego cada quien la siente de diferente manera. Claro. Y yo creo que es, no sé, es un arte que siempre conmueve. Y además hay música para todos los, ¿cómo te puedo decir? Para todos los momentos de tu vida. Ah, sí, la claro. música que te alegra, te ayuda o te subraya la felicidad, que te acompaña en la soledad, o que te da respuestas que a lo mejor la vida no puede darte. Pero yo tengo que dar aquí un salto, irme a un corte y regresar enseguida. ¿Te parece bien? Sí, claro. Ahorita me estaba acordando que tú estuviste en una escuela muy importante, la Escuela Rosedal. Sí. ¿Por qué fue importante para ti? Pues conocí mucha gente que son amistades que aún conservo y era una escuela, es a la escuela que llegué cuando me mudé a la Ciudad de México. Sí. Y fue una bienvenida muy cálida de todo el mundo, de mi generación y del personal de la escuela, de los profesores y de toda la gente que trabajaba en la escuela, la gente administrativa también. Era una escuela muy, muy personalizada, todo el mundo se sabía tu nombre, la directora se sabía el nombre de todas las alumnas. Entonces, pues era un lugar muy... Como estar en familia. Como estar en familia, exacto. ¿Estuviste también en la Universidad de Anáhuac? Sí. ¿Ahí estudiaste piano? Sí, ahí estudié música contemporánea, así se llama la carrera. Estuve ahí 2 años. ¿Es música latinoamericana, música de todos los países? Sí, era música de todos los países y nuestros ensambles tenían de todo. Estuve en un par de ensambles de rock, un par de ensambles con música de blues y de jazz y algunos de pop, y pues habían las típicas clases de teoría musical y entrenamiento auditivo y la clase de instrumento. Ay, qué interesante. ¿Cómo es el entrenamiento auditivo? Es básicamente el solfeo, cuando lees notas y las tienes que cantar en tono. Siempre me ha parecido fascinante la posibilidad de leer notas y de que esas notas se conviertan en sonidos en tu cabeza.
Me parece algo maravilloso. Sí. ¿Con qué partitura tuviste ese tipo de experiencias? ¿Cuándo fue la Pues primera vez? eran muchos ejercicios, ¿Mm? sobre todo en ese tipo de clases. Pero, por ejemplo, recuerdo mucho una clase de entrenamiento auditivo en donde teníamos que cantar una canción de Michael Jackson, pero no las palabras, las notas. O sea, tararearla. Tararearla, pero diciendo los nombres de las notas. Sol, mi, do, re. Ay, qué bonito. Y no desafinabas, además. Ajá, o sea, el punto era que no podías desafinar, pero aparte como es una canción que conoces, sí, ya medio a veces la lectura se te olvidaba, a menos que fuera una canción que no conocías bien, pero era muy divertido porque te empezabas a dar cuenta de los nombres de las notas si tienes que subir o bajar, no, y aparte lo estás leyendo, entonces si lees para abajo y así. Es un ejercicio maravilloso. Yo recuerdo que en la universidad un maestro nos dejaba un ejercicio que parecía muy tonto y ahora me parece fantástico, que copiáramos párrafos de los grandes escritores. Decíamos, pero ¿para qué sirve? Decía, porque así ustedes ven cómo está construida la frase. Y a ustedes lo que les están enseñando es cómo estaba escrita, cómo había escrito Michael Jackson esa canción. Es fantástico. Claro. Era casi una clase de teoría musical. Sí. Bueno, era una clase de teoría musical, pero con ejercicios que no eran necesariamente del libro o de la teoría que estábamos cubriendo en ese momento. Era más bien como concientizar, yo creo, sobre las notas. Me gustaría que me explicaras eso un poquito más. Concientizar sobre las notas. ¿Quieres decir darle su valor? Exacto. ¿Cuál es el parentesco entre una y otra? ¿Cómo se llevan? Sí. Digamos? Sí, los intervalos, qué significa cuando estás leyendo una partitura y la siguiente nota es hacia abajo o hacia arriba. Si estás leyendo en un pentagrama y pues solo ves líneas y espacios, ¿qué significa una línea y un espacio? Porque en ningún lado dice sol o fa, tú tienes que saber cuál es sol, fa. Marcela, ¿un espacio es un silencio o no es lo mismo? Me refería a un espacio entre las líneas del pentagrama. ¿Cuál es el valor del silencio para ti en la música? Es muy importante. ¿Por qué? Creo que porque da respiración y forma a las melodías. Y cuando empiezas a componer, normalmente las primeras composiciones de mucha gente, y me incluyo, no tienen muchos silencios, porque sientes que tienes que escribir muchas notas o que tienes que cubrir más material y usar toda la teoría al mismo tiempo, y tienes que aprender a usar los silencios. Es como cuando vas a una de esas comidas donde sientes que tienes que estar hable y hable y hable y hable y hable porque tienes miedo que el silencio lo destruya todo. Que sea incómodo, sí, exacto, es igual, es igual. Y en la música el silencio nunca es incómodo, qué maravilla. Yo creo que es una de las grandes bendiciones de que podemos disfrutar absolutamente todos, y saber que tú puedes darnos eso debe ser algo muy grato. Escribes, me imagino que primero que nada para ti. Sí, pero claro. ¿piensas en quienes te van o te vamos a escuchar? Sí, pero principalmente te encierras mucho en pensar si está correcto, desarrollar la idea. Y creo que siempre falta y es bueno pensar un poco más en la audiencia, porque pues al final es la gente que la va a escuchar y que va a estar contigo. Pero creo que sí es importante pensar más en ellos. Me imagino que tu vida es muy contrastante, porque por un lado, como compositora y arreglista, necesitas de la soledad. Por el otro, te gusta formar parte de grupos musicales. También por un lado está el silencio y por otro está la música, que hacen muchos instrumentistas. Es contrastante, ¿no? Sí, sí, porque cuando estás componiendo estás tú pensando en todos los detalles, cómo no equivocarme, las partes de cada uno de mis músicos tienen que estar bien, no me puedo equivocar en las notas.
pero ya cuando estás en un ensayo y la gente está leyendo tu partitura, ya no es solo tuya, es de todos ellos, lo que te decía de cómo la interpretan, porque lo ideal es que no solo la lean, es que la interpreten. Claro, por supuesto. ¿Qué sientes la primera vez que vas a un ensayo donde van a interpretar una obra que no habías escuchado antes? ¿Qué pasa ¿Una obra mía? Sí. ¿Qué sientes al escuchar ese primer ensayo? Debe ser muy estremecedor, ¿eh? Sí, sí. Más positivo, pero también, no negativo, pero da miedo. Me imagino. Pero ¿qué tipo de miedo? ¿No te paraliza? No, no te paraliza, pero sabes que vas a escuchar algo que nunca has escuchado y que esperas que esté bien. Pero también como que estás tan abierto a que te sorprenda, como que esperas mucho también. Entonces estás anticipando mucho ese momento de, ya la voy a escuchar en persona y van a ser muchos músicos tocando al mismo tiempo. Eso ya es más personal, depende de cada quien. Por ejemplo, a mí me encanta la idea de que sean muchos músicos tocando y por eso me encanta escribir para Big Band. Y es impresionante porque son más de 15 personas tocando al mismo tiempo. Algo que tú nunca habías escuchado, pero que crees que está bien y esperas que esté bien. Entonces, esperas mucho, esperas sorprenderte, esperas no tener que arreglar tantas cosas y que sí suene bien. Obviamente está esa como inseguridad de espero que a los músicos les guste lo que están tocando, pero sí, son muchísimas cosas que pasan al mismo tiempo. Debe ser, te digo, estrujante, emocionante, conmovedor. Y cuando termine el ensayo, Marcela, cuando despides a todos los amigos, a los músicos, les das las gracias y te vas, ¿qué ocurre dentro de ti? También muchas cosas, un poco lo mismo. Ok, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó? A lo mejor está correcto, o sea, teóricamente está correcto, pero no me gustó tanto como sonó. Entonces voy a tratar algo diferente. O esta parte creo que tocaron muchas personas, voy a poner menos instrumentos aquí. Se vuelve muy técnico. Sí. Pero también es mucho, si el ensayo estuvo bien y si no sientes que hubo tantas cosas que corregir, también hay mucho tiempo de volver a escucharlo en tu mente y pensar, wow, qué buena onda que lo tocaron tan bien. ¿Hay algún instrumento cuyo sonido no te guste tanto? Y digo tanto en comillas, entre comillas. Creo que no es tanto que no me guste el sonido, pero no me gusta mucho cómo es utilizado, como muy simple, muy, no sé, el ukulele. Es gracioso, ¿no? Es simpático. Sí, como que es simpático, pero mucha gente lo ve así, como simpático. Creo que podría tener mucho potencial. Y hay mucha gente que lo toca muy bien y puedes encontrar muchas cosas. Y es muy bonito, pero ¿sabes sí. qué? Es un instrumento, perdón lo que voy a decir, que parece que no tiene compromiso. Va caminando por el mundo. Es un caminante que la pasa fantástico, que recorre el mundo con una camiseta, unos pantalones y con sus cuerdas, que eso es maravilloso. Sí, pero es muy bonito. Como no me gusta, obviamente, decir que no. O sea, no puedo decir que no me gusta el instrumento, solo no he encontrado. Eso es. Alguna pieza o algún momento que diga, wow, me encantó, o quiero incluirlo en alguna composición o algo así. ¿Cuántos instrumentos tocas? Uno, el piano. Empecé a tocar violín hace algunos años, pero no lo dejé de practicar después de como un año o dos. Me encantaría retomarlo y todavía lo tengo, pero... Ay, ojalá. Sí, pero estudiando toda la carrera y trabajando y todo ya no me ha dado mucho tiempo de tocar otro instrumento, sobre todo porque me fui también a la composición y todo eso, pero en general solo el piano. ¿Cuántas horas dedicas al estudio? Depende mucho
de cada día y de cuántos proyectos haya y cuánto trabajo haya. Y obviamente son horas que son para diferentes cosas, ¿no? Como que a veces son 2 o 3 horas de solo instrumento, Claro. o 4. Hay veces que son 2 horas de instrumento y 2 de composición. A veces es media hora o 1 hora de instrumento porque no hay tiempo de algo más, sobre todo cuando estaba estudiando. Claro. Marcela, me tengo ya que ir, nos tenemos que ir, pero te quiero hacer una pregunta antes de despedirnos por esta vez. Espero que nos volvamos a encontrar. ¿Tus sueños influyen en tus composiciones? Ah, mis sueños. Sí. Sí, perdón. No. Bueno. No me ha pasado todavía. Pero estaría muy bien que pasara. Sería maravilloso. También será maravilloso que cumplas tu sueño de tener una Big Band que interprete. Sí, gracias. Te deseo muy buena suerte. Ha sido un orgullo, un honor para mí, pues contar contigo en nuestra serie de programas Conversando. Hasta muy pronto. Hasta pronto y muchas buena gracias. Buena suerte, Marcela. Igualmente. Buena suerte.